Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una entrevista con el hermano Hansi Flores. Él nos va a estar hablando un poco del testimonio de cómo llegó al Señor y cómo el Señor lo libró de las garras del enemigo. Hermano Hansi, un saludo para usted. Dios le bendiga. Hermano Hansi, la primera pregunta que vendría siendo, porque me han comentado y se sabe de que el Señor lo libró de las garras del enemigo porque usted antes era hechicero. Entonces, quiero que nos cuente cómo fue que usted llegó a ser hechicero, cómo fue el primer paso de eso. Cuéntenos un poco y cómo el Señor, bueno, a través de la entrevista, como vaya desarrollándose, Él va a estar hablando un poco de cómo el Señor lo salvó y lo sacó de ahí. Amén. Amén. Bueno, acerca de cómo llegué al Señor, a la hechicería, es que yo desde el año 80 me dictaminaron esquizofrenia. Entonces, mi mamá, ella era muy dada a los hechiceros y ella también recetaba a veces. Entonces, ella me llevó de 7 hechiceros para ver si me resolvían el problema de la esquizofrenia, pero que va, esos son milagros engañosos, ninguno de ellos por momentos me sanaba para que pareciera que ellos me tenían el poder de sanarme, pero no, al poco tiempo otra vez recaía en la crisis. Me tenían que internar hasta 2 meses, un mes en la clínica. Entonces, como ya me llegó de 7 hechiceros, yo aprendí de los 7 hechiceros y terminé siendo un hechicero. Hombre, impactante cómo el enemigo va atrapando y de la nada prácticamente, por decirlo así, o aprovechándose de la vulnerabilidad de la persona, ¿verdad, hermano Hansi? Hombre, increíble, la verdad es que me impresiona eso, porque, bueno, hermano Hansi, la segunda pregunta vendrá siendo, ¿con cuántos espíritus usted trabajó en ese mundo oscuro? Amén, amén. Bueno, yo tenía 2 altares en Barranquilla y 2 altares en Dibuya, en La Guajira, donde yo era profesor. Por la gracia de Dios pude estudiar biología química en la Universidad del Atlántico y el gobierno me nombró allá. Estuve en el magisterio 18 años y medio. Entonces, yo tenía 2 altares acá y 2 en Dibuya, en La Guajira. Entre los 2 altares yo trabajaba con 70 espíritus aproximadamente. ¿Por cada altar? Por cada altar en un altar tenía 70 espíritus y tenía un altar especial del doctor José Gregorio Hernández, médico venezolano también. Me estaba preparando para ser medium de todos estos espíritus. Pero yo era solamente banco, o sea, el banco o secretario, el que hablaba con los demonios cuando los incorporaba un compadre mío, porque yo trabajé la santería en cadena, éramos 5 santeros. Entonces el compadre mío, él los invocaba a los demonios, los bajaba y yo hablaba con los demonios cuando él estaba poseído por esos espíritus. Entonces eran aproximadamente 70 espíritus. O sea, por cada altar donde usted se presentaba, donde usted estaba, habían 70 espíritus y un altar especial de José Gregorio Hernández de él solito. Hombre, bastante, la verdad. Un poco escalofriante, pero bueno, gracias al Señor que el Señor lo ha sacado de ahí. Porque, hombre, la verdad es que fuera de él no hay nada, ¿verdad? Amén. Hermano Hansi, ¿cuántos collares usted tenía en su cuello y qué significaba cada uno de ellos? Porque sí he visto videos, la verdad, gracias a Dios no he tenido la oportunidad de ver un hechicero ni nada de eso, pero sí sé que utilizan muchos collares, muchas manillas, pero usted como trabajó en esa parte, ¿cuántos collares usted manejaba en su cuello y qué significaba cada uno de ellos? Bueno, yo llegué a tener 6 collares en mi cuello. Los 6 collares hacían un total de 9 espíritus. Por ejemplo, tuve el primer collar que fue el de las 3 potencias de Venezuela, que son el Negro Felipe, María Leonza y Huacaipuro. El Negro Felipe era un general del ejército, María Leonza una diosa y Huacaipuro un cacique. Esas son las 3 potencias de Venezuela, el collar amarillo, azul y rojo. Ahí hay 3 poderes en ese solo collar. Tenía segundo el de rojo con blanco, perla rojo con blanco, es el de Changó y Santa Bárbara. Changó fue un guerrero africano. De hecho, Changó hace parte de las 7 potencias de África, entre las cuales está Obatalá, la Virgen de las Mercedes, que llaman la Virgen de los Recursos. Está Legua, San Calegua, el que menciona a Shakira, porque casi todos los cantantes le rinden culto a esos demonios. Entonces, tú has oído el Waka Waka de Shakira. San Calegua, bueno, esos son demonios de la costa africana. Changó, traigo pan, mi gente, ese es otro disco de salsa que menciona a los demonios. Que viva Chango, ese creo que era de Celia Cruz, si no estoy mal. Total es que esos cantantes todos mencionan
a ese poco de espíritu y le sirven. Está también el de Rubén Blades, que dice María Lionza, hazme un milagrito, ese de las tres potencias de Venezuela también. Entonces llegué a tener el de las tres potencias, el de rojo con blanco de Changó y Santa Bárbara, van dos. Tuve el de amarillo con verde, que es el de San Francisco de Asís, un espíritu fuerte que tiende a poner a las personas locas. Tuve también el de la corte celestial de todos los demonios del aire, que es la corte, el collar de perla blanca. Tuve el de azul con blanco, que es el de Yemayá, la virgen de la virgen de la princesa o virgen de reina de los mares, perdón, la reina de los mares. Y está el sexto que tuve, que fue el negrito Macario, que es un anciano que usa un bastón. Ese espíritu es el de las perlas rojas con negras. Tuve esos 6 collares. Aparte de esos 6 collares, tuve la cruz de Caravaca, que se utiliza mucho para la protección de los incendios, de los fuegos. Y también tuve el Cristo de Roma, que es un crucifijo que usa mucho en Roma, de Cristo. Y tuve también la Virgen la medalla de la Virgen del Carmen. Tuve el Cristo de Roma y tuve el Cristo doble. Es un Cristo doble para doble protección. Ese es un solo cordón con un Cristo adelante y un Cristo en la espalda. Le llaman el Cristo doble. Okay. Hombre, usted contando esa parte, retrocediendo un poco, que dice del Cristo de Roma. Usted, o sea, ¿qué quiere significar eso? En Roma, donde se maneja el Papa, donde están ellos allí, eso también vendría siendo un altar para ellos. Claro, y el Papa Francisco le rezaba mucho al Cristo de Roma. Hombre, mira lo que nos estamos enterando ahora, todos los días se aprende de algo. Así es. Fuerte, la verdad, porque, bueno, sabemos muy bien que, con todo respeto lo diré, pero estoy muy convencido de que el Señor Jesús y la Iglesia Pentecostal es la única que sana, que salva y que predicamos lo que la Biblia enseña, y que hay un solo Dios, amén, en las cuales de pronto hacen sanación, hacen liberaciones, pero sabemos que no va de la mano del Señor, sino que va aparte de la mano, como un poco podríamos decirle del ocultismo. ¿Sí? Claro. ¿Se podría llamar de esa manera? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, ya saben esa parte también. Los collares nunca había tenido en cuenta esa parte, pero cada collar era una potencia, se podría decir que sí. Sí. No, y hasta 3, por ejemplo, el collar amarillo, azul y rojo es de las 3 potencias, 3 espíritus en un solo collar. Y el rojo y blanco, porque como te dije, es de Santa Bárbara y Changó, son 2 espíritus. Y cada uno tiene su manera de trabajar. Exactamente, claro. Ya sea para destrucción, supuestamente para sanar, claro. Y todo eso. Increíble, la verdad. Bueno, Hansi, ¿cuál era su área al momento de trabajar en esa manera de la hechicería y eso? Bueno, lo que hacía, ¿te refieres? Sí, lo que usted hacía. Bueno, primero que todo hacíamos velaciones espirituales. Esas velaciones espirituales uno coloca al paciente en el piso y le pone 7 velas en los puntos claves, y en los hombros, en las piernas y en los pies. 7 velas de colores. Y se fuman, llegué a fumar hasta 9 tabacos por ceremonia, apaga y prende. O sea, uno que se apaga y uno que se prende. Yo llegué, cuando me fumé el primer tabaco, en la primera velación que hice, me puse pálido, se me bajó la presión, me dio la pálida cuando me fumé el primer tabaco. Pero Satanás, también como Dios edifique, con su espíritu va enseñando y va capacitando, también Satanás con su espíritu malo también va preparando. Entonces llegué a fumar 9 tabacos de seguido por ceremonia. Invocábamos a Changó sobre todo con el tambor, porque es de la corte africana, Changó, el guerrero africano, y con el tambor se invocan los demonios. Entonces esas velaciones espirituales, el medium, que era mi compadre, él recibía, había un momento en que el espíritu llegaba a él y yo empezaba a hablar con los demonios, que estaban, se manifestaban en él, se manifestaban, no, los poseían a él, llegaban a tomar todo su cuerpo. Exacto, apenas el espíritu llegaba a él desaparecía, quedaba entonces el espíritu hablando conmigo, y yo era el secretario del banco. O sea, toda la información de que le tenían a él, se la contaba a usted y luego... Exactamente, entonces yo le servía de banco, de secretario. También hacía, aparte de las velaciones espirituales, lavábamos las casas. Para eso se usan esencias como rompehechizos, sacalomado, el aceite de sándalo, en fin, con aromática. También preparaba las sábilas. Las sábilas, sí. Las sábilas se le ponían 5 cintas con los colores de los espíritus. Sí.
Por ejemplo, la verde y amarilla de los collares, la verde y amarilla de San Francisco de Asís, azul, amarillo y rojo del negro Macario, perdón, de las tres potencias de Venezuela, y así sucesivamente, rojo con blanco de Triángulo Santa Bárbara. Entonces, esas se amarraban en las tiendas, en las casas, como para protección y prosperidad. Y se le colocaba también la herradura. Tú has oído hablar de la herradura, también se usa mucho en la hechicería. Y también nosotros rezábamos a los niños que tenían mal de ojo. Pero toda esa cosa... Cuando le llaman mal de ojo, hermano Hansi, disculpe que lo interrumpa, ¿se refiere a qué? Porque de pronto sé que hay muchos que no entienden estos significados, pero eso mal de ojo, cuando se le refiere a mal de ojo, ¿qué? Bueno, eso según ese mundo de la hechicería, son influencias que tienen personas, influencias malas, y con el mirar a los niños les entra como una vibra mala. Sí, exactamente. Sí, se ponen malos, entonces yo cogía sobre todo los bustos, trabajaba con los bustos de las tres potencias. Los bustos son las imágenes en yeso. Okay. Y en un vaso de agua también usaba mucho eso. Y orábamos a los niños, los rezábamos, porque allá se habla del rezo, no de la oración. Y bueno, eso son milagros engañosos que el niño se ponía bien, pero todo eso tiene su explicación. Okay. Entonces, esa era más o menos lo que hacíamos, las actividades que hacíamos en la hechicería. Claro, muy bastante fuerte, la verdad. Pero, hermanos, así, retrocediendo un poco, la verdad, porque tengo la intriga. Sé que de pronto muchos, al momento que usted tocó el tema de cuando los cantantes nombran a los demonios y eso, en pocas palabras se puede decir así de que ellos hacen pactos con el diablo o con todo eso para poder llegar a la fama, ¿o qué tiene eso? No, la mayoría de esos cantantes, ellos van hacia la hechicería, consultan santeros, ya, sobre todo allá en Cuba. Por ejemplo, en Cuba, Celia Cruz era cubana, ¿cierto? No lo sé, la verdad. Bueno, creo que sí. Bueno. Allá está la Sociedad Cubana de Santeros. Okay. Y acá están en Venezuela las montañas de Sorte, donde están, allá van muchos los artistas, visitan mucho esos sitios de hechicería. Y frecuentemente están haciendo visitas a los hechiceros. O sea, aún se dice que muchos presidentes también tienden a hacer esas consultas a los hechiceros. O sea, siempre, constantemente tienen que estar haciendo eso para poder surgir. Exactamente, porque están engañados. Así es. Qué fuerte, la verdad. Bueno, fíjense que los cantantes que de pronto ustedes tienen como ídolos o como personas que ustedes quieren llegar a ser, fíjense el trasfondo de todo lo que ellos tienen que lograr hacer para poder estar en la posición en la cual ellos están, ¿cierto? Sí. Hombre, qué fuerte, la verdad. Hermano Hansi, cuéntenos un poco de cómo son los supuestos milagros y las sanaciones, que se podría decir así, no lo sé, cuando las personas van a consultar y les dicen, mira que mi hijo tiene tal enfermedad y esto, y ustedes lo sanan, aparentemente. Bueno, ustedes no, porque el Señor Jesús, ya el Señor lo libró, lo sanó, pero cuando van a consultarle a los hechiceros y a todos ellos, cuéntenos. Bueno, esos son supuestos milagros. Por ejemplo, yo en el altar de José Luis Hernández, él, no sé, nunca supe cómo era el asunto, pero uno le pone un vaso de agua y al día siguiente amanece en el altar una sustancia lechosa, como si le echaran ácido, ¿cómo es? El blanquecín o bicarbonato, así como una sustancia lechosa. Entonces uno se la echaba a los pacientes y supuestamente los sanaba, pero eso es un milagro engañoso. Ellos operan así las supuestas sanidades. Tuvimos, por ejemplo, un paciente, yo recuerdo que era perseguido, ella estaba atormentada por un espíritu. Entonces, Satanás le mete un entierro por un mago negro, que son los que meten, se le llama mago negro. Sí. Y los que sacábamos, como el caso de nosotros, se llama santero. Pero tanto el mago negro como el santero son siervos de Satanás. A todos les servíamos al diablo. Entonces, uno te mete en el patio un entierro. Sí. O sea, vendría siendo como algún muñequito. Claro, hay varias formas, sal de cementerio, hueso de muerto. Hay varias formas, las agujas, todo eso, los muñequitos, tú has visto. Entonces, como yo voy de santero a sacar, entonces cuando ellos hacen el entierro, el primero que recibe el impacto ciertamente queda más aprisionado por el mal. ¿Sí? Entonces esa muchacha estaba endemoniada. Entonces nosotros fuimos como santeros, como Satanás mete, y uno invoca a Satanás a través de la santería, porque es puro espíritu malo. Entonces ellos saben quién metió, porque el que metió es siervo de Satanás y nosotros que sacamos también. Entonces el espíritu decía, si era el negro Felipe, por ejemplo, decía, no, ella le tienen un mal en el patio a 2 metros del palo de mango, está en la esquina.
O sea, le da la ubicación. La ubicación exacta, porque Satanás sabe quién metió, entonces claro, nosotros y el lugar y consultando exactamente, entonces íbamos allá y cobábamos y efectivamente estaba el entierro ahí. Pero es una cosa engañosa porque Satanás mete y él son las formas engañosas, algunas de las formas engañosas. También tuvimos otro caso que me acuerdo ahora, un muchacho que tenía un poco de camas, estaba muy mal el muchacho, y le hicimos la velación espiritual y todo, y le mandamos porque los demonios, ellos recetan. Cuando el espíritu llega a mi compadre que lo bajaba él en medio, entonces ellos hablaban conmigo y decían, dale esto, la salsa parrilla, esas cosas. O sea, le dan como la receta médica, por decirlo así. Exacto, entonces dale salsa parrilla, dale una cosa, esencia de tal, esto, tal. Entonces, todos esos ingredientes, las plantas se usan mucho ahí, la botánica. Yo estudié 2 semestres de botánica en la universidad cuando estudié biología química y aprendí también ahí mucha de botánica. Entonces, ahí enseguida, con esa fórmula, él se curó, ese paciente se curó, pero como a los 6 meses, otra vez volvió el poco de cama, o sea, una cosa que Satanás mete y él mismo saca entre comillas, pero no es así. Pero es como un negocio para que vuelva otra vez a consultar y sea esclavo. Y atribuye la sanidad a la santería, claro, antes que a Dios. Hombre, qué fuerte. Dios mío, tanta información en mi mente. La verdad es que me quedé impresionado. Pero bueno, el Señor sabe cómo hacer sus cosas. Y gracias a Dios, Dios llegó a su vida y sacó todas esas cosas porque Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Todo sucio que tiene el barro, el alfarero, que es Dios, viene y lo va quitando con paciencia y va limpiando nuestras vidas. Amén. Yo sé que sí, el hermano Hansi es testigo de esto. Él es un testimonio vivo de todo esto, lo que ha pasado. Y yo sé muy bien que el Señor y el hermano Hansi ha sido libre. Amén. Amén. Hermano Hansi, ya que usted nos ha contado toda su historia, su testimonio, de cómo llegó a los pies de Satanás, cómo le estaba sirviendo, cómo le trabajaba a él, quiero que nos cuente, para finalizar un poco también ya, cómo fue que usted llegó a los pies del Señor, porque aunque usted le trabajó al enemigo, a Satanás, usted ahora le está sirviendo al Señor. Amén, así, gloria a Dios. Cuéntenos esa parte. Bueno, yo era profesor en La Guajira, donde tenía los altares también, como te dije ahorita. Entonces a mí me visitaba un pastor de la iglesia pentecostal de Colombia allá. Yo no sabía nada de la palabra. Usted era ignorante de que leía esa parte. Sí, yo leía la Biblia católica porque me la regaló un sacerdote de Diguya casualmente. Yo no tenía entendimiento, no tenía mucho conocimiento. Entonces él me visitaba 2 veces por semana y yo lo atendía bien. Entonces, a los 2 años de él visitarme, aproximadamente, una noche él me desarmó la doctrina de la hechicería con Deuteronomio 18:9. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no hagas según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien practique hechicería, ni magia, ni sortílego, ni agorero, ni quien consulte a los muertos, ni quien haga pasar a su hijo por el fuego. Entonces, esa doctrina, ese texto de Deuteronomio 18:9, como habla de la hechicería, de todo lo que tiene que ver con hechicería, agorero, sortílego, encantador, adivino, mago, porque ahí dice, no se ha hallado en ti quien practique hechicería, ni mago, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Entonces, con ese texto, él venía hablando de los 2 años, pero esa noche fue contundente ese texto, claro. Yo enseguida... O sea, el Señor dijo, hasta aquí ya no quiero que este Señor solamente escuche, sino que enseguida haga un trabajo. Yo creí, claro, entonces me estremeció, yo creí y le dije, bueno, hermano, entonces ¿por no me hace el favor y vaya para quemar esos altares que yo tengo en la casa? Y él me dijo, pero él me dijo a mí, no, yo puedo hacerlo como pastor, pero mejor es que usted mismo lo haga. Entonces yo fui, esa noche yo llegué tarde a la casa, yo estaba con el odontólogo ahí que estaba también oyendo al pastor. El odontólogo pidió la pistola como a las 11 de la noche y se fue, él usa mucho pistola en La Guajira, en esa época no sé, sobre todo. Entonces quedamos él y yo y un diácono. Entonces cuando me explicaron eso, yo fui, mi esposa estaba preocupada porque yo nunca me pasaba de las 9 de la noche, siempre estaba con ella, después del culto enseguida llegaba a la casa. Y eran como las 12, 11:30 para 12. ¿Sabes? Usted estaba asistiendo a la iglesia y ella estaba yendo. O a los cultos se refiere a los cultos de lo que ustedes se hacían antes. No, perdón, ahí cometí un error. No, cometí un error. Porque yo llegaba, era a las 9, pero cuando eso no conocía al Señor todavía. Okay. Exacto.
Entonces esa noche llegué como a las 11:30 y ella se molestó y empezamos a discutir. Pero como a las 4 de la mañana yo me levanté, cogí un martillo y partí los yesos, las imágenes, los ídolos de madera, de yeso, los partí. Y el resto lo recogí, lo que eran estampas en la cartulina que tenía pegadas así en el altar. Ahí tenía todas las estampas pegadas. Cogí los tabacos, las esencias, cogí las cintas, todo eso. Y hice un incendio ahí en el patio, de allá, estaba en La Guajira, y quemé los 2 altares que tenía y el de José Gregorio. Todo eso lo quemé. El busto de José Gregorio también lo partí con martillo. Y yo ese día fui libre. Amén. Gracias a Dios. Ese día fui libre. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, después que yo quemé todos los altares, yo le dije, bueno, hermano, ya yo voy a la iglesia católica, pero ya yo no le rindo el culto a las imágenes. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una campaña ya y el pastor me dijo, ¿para qué si me colabora y me hospeda a 3 pastores aquí en su casa? Y yo, ¿cómo no? ¿Tú sabes cómo soy yo? Sí, claro. A colaborar. Entonces yo esa noche se cumplió lo que dice la Biblia, dice que de la hospitalidad, Hebreos 13:2 dice, de la hospitalidad no os olvidéis, porque por ella algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Yo operé 3 ángeles sin saberlo esa noche, eran 3 pastores. Claro. Y ustedes saben que cuando el ángel escribe a las 7 iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, recuerdan, ¿verdad? Bueno. Ella dice, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Tiatira. Entonces la Biblia llama ángeles a los pastores. Entonces yo, sin saber, por ser hospitalario, hospedé 3 ángeles en mi casa, 3 pastores. Y esa noche uno de ellos me dijo, vea, lee aquí, yo le contesté por dónde iba mi caso, y me mostró el 1 Corintios 10:19. Dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Ese texto también fue contundente, lo viven hacia allá, le rinden culto a los ídolos, y eso es sacrificio para los demonios. Entonces ya yo no voy más a la iglesia católica. Entonces ese día me invitaron a dominical, y al día siguiente fui a dominical, y le dije al pastor, me emplazó como el eunuco, el etíope, que iba de Jerusalén a África, ya a Etiopía, a adorar. Yo le dije al hermano, si usted me muestra por la Biblia que se pueden comer los animales impuros de Levítico 11, como el cerdo y el bagre, el cerdo porque no rumia y el bagre porque no tiene escama, si usted me muestra eso y me muestra que se tienen que pagar los diezmos todavía, yo me bautizo hoy, me bautiza hoy. Como el etíope que pidió, apenas vio el agua, pidió el bautismo. Enseguida. Sí, entonces yo le dije, si usted me muestra por la Biblia eso, yo me bautizo enseguida. Entonces le mostró 1 Timoteo 4, dice, en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Ese es el celibato de la Iglesia Católica, que prohíbe que los sacerdotes se casen. Eso es diabólico. Y porque todos los sacerdotes de la Biblia se casaban. Y dice, y abstenerse de alimentos que con acción de gracia Dios santificó, porque por la oración y la acción de gracia son santificados. Mateo 23 dice, hay de ustedes fariseos hipócritas, ya, que diezman la menta, el comino y el eneldo, y dejan de parte lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces ahí dice clarito que podíamos seguir pagando los diezmos, pero teniendo más importancia a la misericordia, la justicia y la fe. Entonces cuando él me explica esas 2 cosas, yo enseguida ya temblé, ya caí yo, enseguida bautíceme. Claro. Pero había un problema, él también era un tremendo evangelista, apenas tenía licencia local. Entonces me tocó esperar 15 días que vinieran de Mingueo. Mingueo atendía de Ulla, el pastor con licencia general, para que me bautizara un pastor con licencia general. Entonces vino el hermano Víctor Bello, pastor de Mingueo, y me bautizó el domingo 14 de agosto de 1995 a las 5 de la tarde. Amén. Ese día nací de nuevo en el bautismo, morí, y Dios me resucitó de entre los muertos. Amén, amén. Hombre, estamos creyendo. Yo sé que sí, y que el Señor restaura y cambia vidas. Amén. Aquí estamos con un ejemplo claro y vivo de que el Señor restaura, transforma todo lo que era viejo y todo lo que era dañino a un ser de luz. ¿Ven? Porque todos los que somos de Cristo somos seres de luz. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermano Hansi, muchas gracias por esta entrevista. Hermano, siempre a la orden, Dios te guarde. Tan bonito, ¿verdad que sí? Sé que muchos van a estar impresionados, impactados de cómo el Señor lo sacó de ese mundo tan oscuro y cómo el Señor lo ha usado grandemente, porque es una pieza clave en la iglesia en Kennedy, donde lo tenemos aquí. Amén, gloria a Dios. Entonces,
Saludos a todos, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien, que les guste esta entrevista y compártala con todos sus amigos y dile a tu amigo que de pronto no está en los caminos del Señor, que busque de su palabra, que busque de Dios, porque Él es el que transforma y Él es el que cambia vidas. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios.